En la sección de hoy, o la clase de hoy, lo que vamos a hacer es mostrar cómo se pueden crear web services utilizando el lenguaje Python. En el lenguaje Python hay definido un framework que se llama Flask, que nos va a permitir crear web services siguiendo el esquema RESTful. Entonces vamos a hablar un poco en estos momentos acerca de qué es eso de RESTful, qué es Flask y qué es Python. Bien, primero que todo vamos a hablar acerca de lo que es REST. REST es un estilo arquitectural un estilo arquitectural que nos permite trabajar con web services o con más bien arquitecturas orientadas a servicios. Entonces REST es un estilo arquitectural que nos va a permitir trabajar con arquitecturas orientadas a servicios. La forma como opera o el esquema que sigue el REST es un esquema cliente-servidor en la cual el servidor no tiene estado. Es decir, que el usuario hace una serie de operaciones sobre el servidor. Si el servidor por alguna razón se reinicia o si el servidor tiene algún accidente, cuando él vuelve y arranca, no hay obligación en la especificación REST de que el servidor mantenga una copia o un estado de lo que había pasado antes de su caída o de su reinicio. Si usted quiere tener un web service en este esquema REST que tenga persistencia, entonces usted debe definir o bien un sistema basado en archivos o en bases de datos para guardar el estado de su servidor de archivos. Otro punto importante aquí es que, digamos, las solicitudes que hacen los clientes pueden quedar en caché o no. Eso quiere decir que los métodos son, si un cliente pide unos datos y él va, consulta por los datos una vez, el servidor le entrega la respuesta. Si él hace una nueva petición de los mismos datos, el servidor probablemente le dice, no es necesario que te envíe los datos, lo que tienes en caché te va a responder bien. Bien. Sigue un esquema por capas en las cuales el cliente utiliza protocolos ya bien conocidos para poder interactuar con el servidor, es decir, que el cliente no construye todo, sino que se apoya en unos servicios que están debajo de él para poder acceder a los recursos que ofrece el servidor. Otra característica es que hay unas interfaces claramente definidas entre el cliente y el servidor que permiten que el cliente pueda acceder a las funcionalidades que ofrece el servidor. Y lo otro es que a través de este esquema de REST es posible que el cliente pueda ejecutar operaciones al lado del servidor y eso lo vamos a ver más adelante. Digamos, ¿qué diferencia REST de otros estilos arquitecturales como, qué sé yo, SOAP, por ejemplo, SOAP? Es que REST utiliza como protocolo para interactuar entre un cliente y un servidor el protocolo HTTP, es decir, ese es el protocolo de transporte de los datos. SOAP puede utilizar cualquier otro tipo de protocolo para interactuar entre un cliente y un servidor. Entonces, ¿qué es un RESTful Web Service? Hasta ahora hemos visto que es REST y luego, como les digo, REST es un estilo arquitectural. Luego, él define cómo deberían ser las cosas. Un RESTful Web Service ya es una implementación tecnológica de ese concepto de REST. Digamos que el elemento fundamental de un RESTful Web Service son los recursos y los recursos se representan o se acceden a través de URIs. Nosotros estamos muy familiarizados con los URLs y los URLs es una especificación, una particularización de los URIs. Entonces a través de URLs nosotros podemos acceder a recursos que están expuestos a través de un web service. Algunos de los métodos que utiliza o que tiene definido HTTP es el método GET, el método POST, el método PUT y el método DELETE. Y estos métodos entonces son los que utilizan los RESTful Web Services para exponer recursos de manera que el usuario pueda interactuar con ellos, los pueda gestionar, los pueda consumir, los pueda borrar, los pueda modificar, etc.